Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Me alegra mucho el poder estar nuevamente con ustedes y les agradezco su presencia, su compañía para compartir su espacio. Esta es nuestra fe, un espacio destinado al mayor conocimiento, a profundizar aún más en la fe católica que la Iglesia nos transmite, en aquello que creemos y que es lo que constituye el andamio que sostiene nuestra existencia de creyentes. Gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes, por entrar en sus casas y poder compartir estos momentos de reflexión. Quisiera invitarles a que, puestos en la presencia del Señor, pudiéramos invocar la acción de su Espíritu para que, movidos y guiados por Él, podamos adentrarnos en la reflexión de este día. Gracias, Padre, Señor y dador de todo bien, que has querido enviar a tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu has querido prolongar en la historia su presencia salvadora. Gracias, Señor, porque de esta forma estás siempre presente en nuestra vida, porque se hace presente tu amor de Padre, porque se actualiza la redención que a través de tu Hijo quisiste realizar y porque nos vivifica en ella la presencia del Espíritu. Te pedimos, Señor, que guiados por este Espíritu podamos adentrarnos con mayor profundidad en el misterio de la presencia sacramental de tu Hijo, en el misterio de la Santa Eucaristía. Que adentrándonos en Él, lo convirtamos realmente en el centro, en la fuente y en la meta de nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a alimentar nuestra vida constantemente en este sacramento y a no dejar de descubrir en Él el fundamento sobre el cual se edifica toda nuestra existencia cristiana. A ti, Padre, por medio de tu Hijo y en la comunión del Espíritu, el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, de esta forma nos disponemos para adentrarnos en este tema que hemos venido tratando y que no abarcaríamos ni aunque le dedicáramos otros muchos encuentros. Yo he querido que a través de las reflexiones que hemos podido sostener sobre el misterio eucarístico, se acreciente nuestro deseo de conocerlo con mayor amplitud, de sumergirnos con un mayor fervor en su insondable grandeza y profundidad. Hoy vamos a culminar este ciclo de reflexión eucarística, como les digo y repito, no dándolo por agotado, sino simplemente dejando puesta sobre la mesa de nuestra atención lo necesario para que sintamos el deseo de profundizar aún más, de conocer aún más sobre lo que este misterio encierra. A todo lo que anteriormente hemos venido señalando, tendríamos que ir agregando otros elementos que pudieran en alguna medida ayudarnos a ir sintetizando, recogiendo lo que ya hemos dicho y hemos dicho abundantemente. La Eucaristía celebra el misterio de la muerte y resurrección del Señor, que es el centro de nuestra fe. Claramente nos encontramos nosotros en los escritos de San Pablo, particularmente en la carta a los Corintios, esta afirmación fundamental: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil, y aquel que resucita es quien fue crucificado. Por lo tanto,
nuestra fe se asienta, nuestra fe se centra en el misterio de la Pascua, en el misterio de Cristo muerto y resucitado, glorioso y reinante a la diestra del Padre. Se centra absolutamente toda nuestra fe. Todo lo demás gira en torno a este misterio, y es justamente lo que en este misterio, lo que este misterio significa, lo que celebramos en la Eucaristía. Más todavía, no lo que este misterio significa, sino lo que este misterio realiza en nuestra vida. Lo que el misterio de la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesucristo y su glorificación realiza, es aquello que acontece cada vez que nosotros celebramos el misterio de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía tiene una centralidad fundamental en nuestra vida, porque ella no trae a nuestra vida un elemento accesorio, porque ella no añade simple y sencillamente un matiz del cual nosotros podríamos prescindir, sino que ella nos lleva a celebrar haciendo memoria, es decir, vivificando el centro mismo de nuestra fe, aquello que nos sostiene como creyentes. Por lo tanto, no perdamos de vista que la Eucaristía celebra el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Esta afirmación es la fuente de la cual brota la vida misma de la Iglesia, al mismo tiempo que a ella es a quien se la ha confiado el Señor, cuando en la última cena ha dicho a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Si recordamos un poco lo que hemos venido diciendo, vamos a hacer memoria de cómo la Eucaristía tiene una relación directa con la Pascua, aunque trasciende infinitamente su significado. La Pascua judía, me estoy refiriendo a ella. Y recordemos cómo habíamos dicho que la noche de la Pascua, la noche del paso de Dios en medio de Egipto, rompiendo las cadenas de la esclavitud de los israelitas para conducirlos libres al desierto a través de la mano de Moisés, tuvo como origen, tuvo como punto de partida la celebración de la cena de la Pascua, que después los judíos iban a conmemorar año tras año, y que es la misma cena que Jesús se reúne a celebrar con sus discípulos la víspera de su pasión. Todo esto lo hemos venido reflexionando ya. Recordemos cómo aquella primera Pascua, la Pascua que celebraron los judíos, celebra el cómo Dios les libera de la esclavitud, el cómo Dios pasa de lejos en cuanto a no provocar en ellos la muerte, es decir, el paso de Dios que para los egipcios trae muerte, para ellos trae vida y trae libertad. Pues bien, de la misma forma y trascendiendo su significado, que el pueblo de Israel parte para el momento de su consolidación como pueblo, al llegar al monte Sinaí y pactar aquella primera alianza con el Señor, y tiene como punto de partida esta celebración, esta cena, pues también para la iglesia que nace de Jesucristo, la Eucaristía es el punto de partida de toda su existencia. Es decir, la celebración eucarística viene a ser como la fuente de donde brota la vida de la iglesia. Al hacer esta afirmación estamos afirmando que la iglesia brota del misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Recordemos cómo San Juan nos describe que en el momento de la crucifixión, una vez muerto Jesús, al ser atravesado por la lanza del soldado, brotan de su corazón sangre y agua, y había dicho cómo los padres de la iglesia interpretan en esta imagen los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. El bautismo, el agua, la fuente que da origen a la vida de todo creyente, y la Eucaristía, que es la fuente de donde constantemente esta vida se alimenta, se vivifica, y por lo cual, de la cual está constantemente brotando. La iglesia nace de la Eucaristía,
nace de la Eucaristía y al mismo tiempo la Eucaristía le ha sido confiada a la iglesia como su gran tesoro. Cuando el Señor dice, hagan esto en memoria mía, está confiando a la iglesia el cuidado de este sacramento que es la fuente misma de donde ella brotará constantemente. Del misterio pascual nace la iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Esto nos lo recuerda el Papa San Juan Pablo II en su carta encíclica sobre la Eucaristía. Del misterio pascual brota la vida de la iglesia, y siendo este el sacramento central de la vida de la iglesia, es justamente la fuente de donde constantemente brota la vida del pueblo creyente. De allí, y vean cómo todo adquiere un significado cuando logramos captar todo esto y podemos captar que no hay en la celebración eucarística ni un mínimo detalle que no tenga un profundo significado, como cuando después de haber hecho el memorial de la última cena, el memorial que instituye la Eucaristía, el sacerdote presenta el pan y el vino convertidos en el cuerpo y en la sangre del Señor y anuncia, proclama ante la comunidad, este es el misterio de nuestra fe, este es el sacramento de nuestra fe. Sacramento y misterio significan exactamente lo mismo. Este es el misterio de nuestra fe. Y la comunidad responde proclamando, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. De esta forma, la comunidad creyente responde al anuncio gozoso de que el misterio de la fe está allí como la fuente de donde brota la vida de la iglesia. Y la iglesia, toda ella congregada en torno a este misterio, responde no solamente lo que él significa, sino aquello a lo que él nos envía, aquello para lo que él nos engendra. Anunciar la muerte del Señor, proclamar su resurrección y esperar su venida. La iglesia, nos dice el Papa San Juan Pablo II, ha recibido la Eucaristía de Cristo su Señor, no solo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona, de su santa humanidad y además de su obra de salvación. Es el compendio de todos los tesoros de la iglesia porque es Cristo mismo. La Eucaristía no queda relegada al pasado, pues todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. Es decir, la Eucaristía en su contenido admirable extiende sobre la vida de la iglesia un aro de luz, un halo de luz que se cierne sobre ella y que la penetra de la misma eternidad, de forma que el pueblo de Dios, como dice San Pablo, va peregrinando hacia el encuentro con el Padre y cada vez que se reúne a celebrar este misterio, anuncia la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, que es el memorial de la muerte y la resurrección del Señor, se hace realmente presente este acontecimiento de salvación y se realiza la obra de nuestra redención en el que ella se inserta. Óiganlo bien, la iglesia celebra en la Eucaristía el memorial de la resurrección y la muerte del Señor,
que se hace realmente presente en medio de nosotros, haciendo viva y eficaz su obra salvadora, de la cual la iglesia forma parte, de la cual o en la cual la iglesia está inserta. Es importantísimo poder subrayar eso, porque a veces pareciera que hemos ido perdiendo de vista en cuanto encierra este misterio admirable. Hemos ido cayendo, podríamos decir, en una cierta banalización, en un cierto desdén hacia todo aquello sagrado que la Eucaristía encierra. Yo quisiera contarles de una experiencia muy personal, que en muchos momentos lo he contado, y esto subrayando el papel fundamental que la familia funge en la educación en la fe de cada uno de sus miembros. Es decir, o la familia le transmite a uno la fe o uno se queda sin fe, porque la fe se adquiere porque a uno se la transmite. Y en mi memoria está claramente grabadas algunas imágenes. Allá en mi parroquia de origen, como en todas las parroquias del mundo, se preparaba y se prepara, supongo, con un gran entusiasmo la fiesta del Corpus Christi. Yo recuerdo de pequeño cómo ya desde la noche anterior, la gente pasaba toda la noche preparando las alfombras por donde había de pasar Jesús sacramentado. Entonces está muy viva en mí la imagen de ver gente tiñendo aserrín, de gente preparando cosas, de señoras haciendo café, de gente trabajando durante toda la madrugada para que las alfombras fueran lo más lindo posible, porque eran camino por donde iba a pasar el Señor. Y lo que les decía, que está muy grabado en mi mente, no es solamente esto, sino que recuerdo cómo en alguna ocasión, estando yo muy pequeño, ya en el momento en que venía la procesión, estaba yo junto a mi mamá y posiblemente de pequeñito estaba como distraído, viendo para algún lado, no sé en qué estaba, pero lo cierto es que yo estaba de pie y en eso mi mamá me agarró del brazo y me dice: arrodíllese, porque es el Señor quien va pasando. Arrodíllese, porque es el Señor quien va pasando. Con esto no quiero decir que el único gesto, la única posición corporal a través de la cual se reconozca al Señor es el gesto de estar de rodillas, no. Pero lo que sí quiero subrayar es la actitud, es decir, era como, y eso me quedó grabado, mi mamá que me decía: atento, no hay otra cosa, no hay nada que pueda ocupar tu atención, porque el Señor está pasando, está aquí. Y eso a mí me hace pensar, y se los he dicho en otros momentos dentro de esta misma reflexión, con una profunda tristeza, cómo a veces nos desprendemos de eso y estamos en la Eucaristía como si estuviéramos en cualquier otro lado, atentos a esto, a lo de más allá, a lo que está atrás, a lo que está delante, pero a veces no concentrados en lo que realmente es esencial durante la celebración. Y dentro de esta perspectiva, terriblemente triste es ver a alguien hablando por teléfono, alguien hablando o mandando mensajes en el momento de la Eucaristía, cuando se está proclamando la palabra de Dios, cuando la comunidad tiene que aclamar, peor aún cuando es el momento de la consagración. Hace unos días me tocó ver, y gracias a Dios, hay gente que lo capta, porque había una buena persona a quien Dios le dé salud, es sumamente entretenida hablando por teléfono en el momento de la consagración. Y yo, mirando aquello, me detuve por un momento sin decir absolutamente nada para no interrumpir el momento de la consagración. Y por dicha vi que una buena persona se levantó del lugar donde estaba y vino y le hizo una observación a la señora que estaba hablando por teléfono, llamándole la atención. Justamente de esto se trata. Mira, no puedes estar mirando, no puedes estar haciendo otra cosa, no puedes estar atendiendo a nada, porque no habrá nada tan importante como la presencia misma del Señor.
Por eso les hacía recuerdo de lo que mi mamá me enseñó. Arrodíllese porque es el Señor quien va pasando. Es decir, Él está aquí y no puede haber nada que distraiga tu atención. Hay una relación íntima y vinculante entre la Eucaristía como sacramento del cuerpo de Cristo y la Iglesia como cuerpo de Cristo en la historia. Ambas realidades son el cuerpo de Cristo. La Iglesia nace de la Eucaristía al mismo tiempo que, recibiendo la Eucaristía como un inmenso don, es ella quien la realiza. Es decir, es la Iglesia, es en la fe de la Iglesia, a través del ministerio sacerdotal, que la Eucaristía se puede realizar. En ese sentido se puede afirmar, la Iglesia hace la Eucaristía al mismo tiempo que ella es hecha por la Eucaristía. Hay una profunda compenetración entre ambas realidades, entre el cuerpo eucarístico del Señor y el cuerpo eclesial. Y esto, en relación con esto, el Papa San Juan Pablo II nos enseña, hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia. Los evangelistas precisan que fueron los 12, los apóstoles, quienes se reunieron con Jesús en la última cena. Es un detalle de notable importancia porque los apóstoles fueron la semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Al ofrecerles como alimento su cuerpo y su sangre, Cristo los implicó misteriosamente en el sacrificio que habría de consumarse pocas horas después en el Calvario. Los gestos y las palabras de Jesús en la última cena fundaron la nueva comunidad mesiánica, el pueblo de la nueva alianza. Y continúa diciendo el Papa, los apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el cenáculo, tomad, comed, bebed de ella todos, entraron por vez primera en comunión sacramental con Él. Hago un paréntesis, ellos que habían vivido en comunión real, corporal con Él durante aquellos años de convivencia, ahora entran en una comunión diferente, esa comunión que habría de prolongarse a lo largo de la historia, que es la comunión sacramental. Dice el Papa, continúa diciendo el Papa, desde aquel momento y hasta el final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros. Haced esto en recuerdo mío. Cuantas veces lo bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Son las palabras del Señor que San Pablo recoge en la carta a los Corintios. Hay un texto sumamente significativo que recoge todo esto que acabo de señalar, y es el texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículos del 16 al 17. Primera carta a los Corintios, para que lo puedan apuntar, la puedan buscar si tienen la Biblia a mano o puedan irla a buscar posteriormente. La primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice el apóstol San Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos, pues todos participamos de un solo pan. Noten cómo en el texto de la carta a los Corintios, San Pablo señala que el misterio eucarístico
es vínculo de comunión, que es a través del misterio eucarístico como entramos en la comunión más perfecta, más plena, que durante nuestro peregrinar terreno podamos vivir en relación con el Señor. Porque es la comunión que se establece al hacerse Él nuestro alimento, al poderlo nosotros comer y hacer que Él se haga de nosotros al mismo tiempo que nosotros nos hacemos de Él. Pues esta comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo es expresión de esta otra comunión de la iglesia, porque dice claramente San Pablo, si nosotros, que somos muchos, refiriéndose a la comunidad eclesial, formamos un solo cuerpo, digámoslo así, es porque todos participamos del mismo pan que es el cuerpo de Cristo. Somos un mismo cuerpo porque participamos de un mismo cuerpo, porque el alimento es el mismo. Nosotros, aunque seamos muchos, nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Con la comunión eucarística, por esta razón, la iglesia consolida también su unidad como cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense que no se trata solamente de que se establece una comunión personal con el Señor, que también la existe, sino que es una comunión personal, pero que no omite el hacerme comprender que mi persona está contenida dentro de un cuerpo y por lo tanto que no se trata de mi comunión, sino de nuestra comunión. Por eso la Eucaristía no puede ser un acto privado. Aunque hayan dos personas, aunque no hubiese ninguna persona más que el ministro que preside la Eucaristía, siempre la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia. Allí se hace presente en la oración al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, se ora por el pueblo de Dios, se establece una comunión que abarca hasta los confines de la tierra. Es decir, es una comunión con todo el pueblo de Dios, que yo no puedo reducir a una mera comunión personal. Por esta razón se diferencia la celebración del sacramento, y pongan atención, se diferencia la celebración del sacramento de un acto meramente devocional. La Eucaristía no es una devoción. Cada uno de nosotros puede tener alguna devoción particular. Yo puedo decir, bueno, es que yo tengo mucha devoción a San Fulano, San Mengano, Santa Fulano, Santa Mengana. Puede ser. Esto es parte de tu vida devocional que alimenta tu vida de fe, ciertamente, en tanto y cuanto esa devoción esté ligada al misterio pascual. Pero cuando hablamos de la Eucaristía, no estamos hablando de una devoción personal, porque yo no puedo entrar en comunión con Cristo si olvido que la comunión con Él es comunión con su cuerpo eclesial. Por lo tanto, hay una doble dimensión, la dimensión hacia Cristo y la dimensión hacia mis hermanos. Por lo tanto, no puedo vivir la comunión si no es con estas características. Si ustedes toman, nada más lo voy a señalar, ya lo había mencionado, si toman el capítulo 11 de esta misma carta a los Corintios, a partir del versículo 17, a partir del versículo 17, nos encontramos allí con el relato que San Pablo transmite de la institución de la Eucaristía. Pero les había dicho en uno de los encuentros anteriores que se había vuelto una práctica el hecho de que se hacía una especie de comidita mientras la gente iba llegando a la Eucaristía, como para preparar el ambiente, pero esa práctica degeneró. Y entonces la comidita se comenzó a convertir en una comilonga, por decirlo de alguna forma. Es decir, toda la gente que llegaba primero buscaba cómo acaparar todo lo que había para comer y dejaban a otros sin comer. Y entonces terminó convirtiéndose lo que era motivo de comunión, más bien en una ruptura de la comunión. Por eso San Pablo termina diciendo, quien come
o bebe del cuerpo y de la sangre de Cristo de una manera indigna, come y bebe su propia condenación. Es decir, quien rompe la unidad con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, violenta, profana la comunión con el cuerpo de Cristo, del cuerpo eucarístico de Jesucristo. Porque ambas realidades no se pueden separar, no se pueden separar. Con el apóstol Santiago nos encontramos otra afirmación, dice: ¿cómo va a ser posible que mires con indiferencia a aquel pobre que viene, que llega a la asamblea y le dices quédate ahí a un lado mientras tú estás sentado? Si eres indiferente, si no eres solidario, no puedes celebrar la Eucaristía. Vean cómo hicimos alusión hace algunos encuentros al relato de la multiplicación de los panes, que justamente arranca con un gesto de solidaridad. El joven que pone en manos de Jesús los 5 panes que tiene y los 2 pescados, para compartirlos con todo el mundo. La Eucaristía es esto, significa la unión entre todos al mismo tiempo que esta unión nace, se alimenta y tiene como meta la comunión con el Señor. Por esta razón, en la celebración eucarística, la comunión se expresa por medio de palabras y gestos. La unidad expresa a través de palabras y gestos la unidad que en ella se significa. Aquí voy a subrayar algunos elementos particulares que nos hacen a nosotros comprender con mayor sentido lo que estamos celebrando en la Eucaristía. Resulta ser que si en alguna ocasión vas de viaje y estás en China, por decirlo de alguna forma, o estás en Rusia, o estás en Alemania, o estás donde sea, supongamos un país en donde no se habla español y donde no entiendes absolutamente nada de lo que se está hablando, llegas a la celebración eucarística y logras entender todo lo que allí está diciéndose, haciéndose, porque el lenguaje es común, aunque la lengua que se utilice sea una lengua diferente a la tuya. No te pierdes, porque hay unidad de gestos, hay unidad de palabras, hay unidad que se expresa de muchas formas y te hace sentirte en tu propia casa porque estás celebrando el mismo misterio que podrías estar celebrando en tu comunidad, que podrías estar celebrando en tu parroquia. Eso es importantísimo porque nos hace a nosotros captar que en la Eucaristía, particularmente voy a señalar esto, los gestos, las palabras que usamos son palabras que usamos todos, óiganlo bien, son gestos que realizamos todos para expresar a través de ello la unidad de la Eucaristía, la unidad que la Eucaristía se edifica y que está teniendo lugar por la muerte y resurrección de Jesucristo, cuyo memorial estamos celebrando. Entonces, nos ponemos de pie y nos ponemos de pie todos. Nos sentamos para escuchar la palabra con atención y nos sentamos todos. Nos ponemos de pie para proclamar el Evangelio, para la proclamación del Evangelio, y lo hacemos todos. Respondemos a una aclamación que se dice, que se hace. Esta es la palabra de Dios, te alabamos, Señor, respondemos todos. Hay unidad de expresión porque esto quiere expresar la unidad que la iglesia, que la Eucaristía construye en su iglesia. Es esta la razón, óiganlo bien, es esta la razón por la cual en la celebración eucarística, quiero que me comprendan bien esto, en la celebración eucarística no tienen lugar las expresiones o los gestos particulares de una u otra persona, lo cual no significa que se les esté quitando valor, lo cual no significa que se esté menospreciando lo que una persona pueda estar diciendo o pueda estar haciendo. Voy a decirlo de una forma muy concreta. Supongan que a un determinado momento, qué sé yo, que todos tenemos que responder: por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Supongan que alguna persona por ahí se pone a decir: alabado sea, Señor, yo te engrandezco porque eres grande, porque... y otra persona dice otra cosa, y otra persona dice otra cosa, y otra persona dice otra cosa. Y termina aquello convirtiéndose en una maraña de lenguas como la Torre de Babel,
en la que no se entiende absolutamente nada de lo que se está diciendo. En la Eucaristía esto no puede ser. Y no puede ser no porque la persona lo que está diciendo no sea válido, porque puede ser que esté expresando algo muy válido, algo muy bonito, porque puede ser que esté expresando algo que realmente tenga contenido de fe. Sí, pero esto queda para un momento personal. No puede quedar para un momento en el que como cuerpo, como asamblea, como comunidad, tratamos de expresar en el todo la unidad que la Eucaristía viene a construir. Es por eso que las posiciones son las mismas, es por eso que las respuestas son las mismas. Vean, qué sé yo, pensemos por ejemplo en la forma de recibir la Santa Comunión. Alguna persona podrá pensar, como yo sé que de hecho lo piensan, es que me gustaría recibir la comunión estando de rodillas. Bueno, puede ser que lo pienses y esto tiene un gran valor. Nadie cuestiona el valor que esto tiene. Únicamente que en el contexto de la Eucaristía, si todos venimos a recibir la comunión de pie, todos venimos a recibir la comunión de pie. Si todos estuviéramos recibiendo la comunión de rodillas, como antes los presbiterios se prestaban para ello, porque había un reclinatorio muy grande, pues entonces también se podría hacer. Lo que tenemos que entender es que en el momento de la celebración, los gestos, al igual que las palabras, están subordinadas a expresar la comunión que la Eucaristía justamente está construyendo en nosotros y está construyendo a través justamente de estos gestos que compartimos. Esto tiene una importancia muy grande porque por ello la Iglesia va señalando, va prescribiendo, por ejemplo en este momento en que se nos dice, bueno, a recibir la comunión en la mano, que es una razón sanitaria, porque lo que la Iglesia señala es que se puede recibir en la mano, pero se puede recibir también en la boca, es decir, en eso no hay ningún problema, en una cosa u otra, pero hay forma de recibir la Eucaristía. Si es en la mano, es poniendo la mano izquierda sobre la mano derecha para tomar la Santa Comunión con la mano derecha, llevándola a la boca y revisando si hay alguna partícula que haya quedado en la mano. Y si es en la boca, pues sacando la lengua para poderla recibir. En ambos casos con la misma devoción. La devoción no depende ni de la mano ni de la lengua, sino depende del estado del corazón, de la disposición del corazón. Pero acá lo que quiero señalar es que en la Eucaristía hay unidad de expresión. Por eso cuando se ora se responde de una misma manera, cuando se hace el salmo responsorial todos respondemos con la misma respuesta, etc. Tengamos presente el gran valor que eso encierra, que es el de poder expresar a través de la unión de gestos, de palabras, la comunión que la Eucaristía está queriendo expresar. Quiero agregar a estos pensamientos algunas consideraciones en orden al año litúrgico y en relación con la Eucaristía. ¿Qué es el año litúrgico? Nosotros sabemos que existen diferentes años. Existe un año fiscal. El año fiscal comienza en una fecha y termina en determinada fecha. Creo que termina el 30 de noviembre, me parece, comienza el 1 de diciembre. Ese es el año fiscal. El año civil comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Pero también hay un año litúrgico, es decir, la liturgia tiene un año que no sigue el mismo ciclo civil, ni sigue el mismo ciclo fiscal. Este año litúrgico comienza con el tiempo del Adviento, atraviesa el tiempo de la Navidad, se introduce en el tiempo ordinario para dar lugar posteriormente a la Cuaresma, la celebración de la Semana Santa, el tiempo de la Pascua, Pentecostés, las fiestas del Señor, y después entrar nuevamente en el tiempo ordinario para terminar con la celebración de Cristo, Rey del universo. Este gráfico que ustedes tienen en la pantalla del fondo describe todo el recorrido que a lo largo del año litúrgico el pueblo creyente va realizando. ¿Qué es lo que enfatiza el año litúrgico? El año litúrgico en cada tiempo enfatiza digámoslo así, una dimensión particular del mismo misterio. Pero
tengámoslo presente, al centro del año litúrgico siempre está el misterio de la Pascua. Es decir, el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo ocupa el lugar central de todo el año litúrgico porque es el misterio que impregna todo el año litúrgico. Impregna todo el año litúrgico. ¿Qué repercusión tiene esto? Tiene una repercusión fundamental, porque además de hacernos percibir la centralidad de la Eucaristía, que celebra el misterio pascual, nos hace comprender por qué siempre en los grandes momentos de la vida de la Iglesia la referencia fundamental es en relación con el misterio de la Pascua. Es decir, siempre volvemos nuestra mirada hacia Cristo muerto y resucitado. Siempre en Él encontramos nuestra razón de ser. Siempre en Él encontramos nuestro fundamento. Siempre en Él encontramos todo aquello que encierra nuestra fe. De tal forma que, podríamos decirlo de esta manera, nunca celebramos otra cosa sino el misterio pascual, aunque en torno a él vamos celebrando diferentes acentos particulares de la historia de nuestra salvación. Miremoslo entonces de una forma más gráfica. Estamos en el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento es tiempo que nos prepara para la celebración del gran misterio de la Navidad, este misterio que dio inicio a la realización plena de nuestra salvación. Alguien podría decir, bueno, pero entonces en la celebración de la Navidad lo que celebramos es el nacimiento del Señor. Sí, celebramos el nacimiento del Señor, pero celebramos el misterio del nacimiento del Señor que apunta hacia el misterio de la Pascua. Por eso en la celebración de la Navidad, vamos a decirlo de esa forma, en la celebración de la Navidad, el centro no es el portal, el centro es la Eucaristía. Y la Eucaristía celebra el misterio de la Pascua. Estamos celebrando que aquel mismo que se encarnó y nació en Belén, se encarnó y nació en Belén para entregar su vida por nosotros en lo alto de la cruz. Entonces, el misterio de la Navidad nos remite al misterio de la Pascua. Y en el centro del misterio de la Navidad aparece resplandeciente el misterio de Cristo muerto y resucitado. Aunque estamos celebrando, digamos, una faceta, un acento particular de todo el misterio de Jesucristo que encuentra su plenitud en el misterio pascual. Y lo mismo podríamos decir en relación con todo lo demás. Celebramos, celebramos la fiesta del Corpus Christi, el misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Celebramos la centralidad de la Eucaristía, pero la Eucaristía es desdoblamiento del misterio de la Pascua. Celebramos la ascensión del Señor, es parte del misterio de la Pascua. Celebramos la fiesta de Cristo Rey. Cristo, aquel que es Rey del universo, es el mismo que murió y resucitó. Por eso celebramos la Pascua. Y en torno al misterio de la Pascua va discurriendo absolutamente toda nuestra vida. Ahora, si nosotros desenvolvemos el año litúrgico, véanlo nuevamente, vamos a descubrir, por ejemplo, cómo la Iglesia va presentándonos a lo largo del año litúrgico diferentes conmemoraciones, la fiesta de los santos, por ejemplo. Entonces, que la fiesta de San Fulano, que la fiesta del otro santo, que la fiesta del patrono, que la fiesta, piensen en cualquiera. Bueno, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando el misterio de la Pascua y estamos celebrando cómo en la vida de un santo, San Francisco, San Vicente, San Andrés, San Pedro, San Pablo, cómo en la vida de ellos se realizó el misterio de la Pascua. Por eso celebramos la Eucaristía. Celebramos la Eucaristía para conmemorar la fiesta del cómo la Pascua se realizó en la vida de aquel santo. Y lo mismo sucede en las fiestas de la Virgen María. Celebramos las fiestas de la Virgen María poniendo al centro la Eucaristía.
Y ponemos al centro la Eucaristía porque la Eucaristía nos hace celebrar cómo, vuelvo a repetir, el misterio de la Pascua se realizó en la Santísima Virgen María. Así, todo gira en torno al misterio de la Pascua y no celebramos otra cosa sino el misterio de la Pascua. Este misterio acontece de una forma particular el día del domingo, que es el día del Señor, pero es el mismo misterio que se celebra entre semana. ¿Qué es lo particular del domingo? Que es el día del Señor, el día en el que de una manera particular se celebra este misterio. Es que la Eucaristía es la misma del martes, del miércoles o del jueves, sí es la misma Eucaristía. Hay un acento particular que se pone el domingo, que es el que te hace entender que el día de la resurrección del Señor es el domingo, que en Él comienza tu vida, que en Él encuentra tu vida su centralidad. Por eso tiene una importancia particular el domingo. Pero el domingo, las ferias de entre semana, las fiestas de los santos, las solemnidades del Señor, de la Virgen María o de algunos santos en particular, todas se celebran en el misterio pascual, en el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Teniendo en cuenta todo esto que acabo de decir, podemos entonces nosotros captar cómo en la Eucaristía, decía anteriormente, todos los gestos que se realizan tienen un profundo significado. Cuando el sacerdote presenta al Padre las ofrendas del pan y del vino, toma el pan y el vino y los presenta y le dice: te presentamos este pan y este vino, frutos de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Después de la consagración, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Jesús en la última cena sobre el pan y el vino, después de haber hecho la invocación del Espíritu sobre los dones, eleva el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no a este nivel, sino a otro nivel. Y cuando termina la plegaria eucarística, se realiza lo que se llama la doxología. Tomando el sacerdote el pan y el vino consagrados, los eleva hasta lo más alto y entonces dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Es el momento culme de la plegaria eucarística, que ha comenzado con la presentación de los dones, que ha puesto en el centro el momento de la consagración y que posteriormente en ese cuerpo y esa sangre nos hace presentar a Dios nuestra alabanza más grande. Es decir, vamos siendo elevados en la Eucaristía hasta volvernos gloria de su misma gloria. Esta expresión es la que se llama doxología. La palabra doxa quiere decir gloria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Te tributamos todo honor y toda gloria. Es el culto perfecto de la comunidad creyente. ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros podamos ofrecer a Dios que sea digno de Dios más que el mismo Dios. Por eso Dios pone en nuestras manos materia simple como lo es el pan y el vino. Pero tomando Él ese pan y ese vino, en la fe de la Iglesia por la acción del Espíritu, los convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. E incorporados a Él, porque somos parte de su cuerpo, entonces podemos ofrecer al Padre, en la comunión del Espíritu, lo único digno de Él, que es su propio Hijo. Y en Él
ofrecernos nosotros a Él, de forma que nuestra vida se convierte en honor y gloria, en alabanza de su nombre. Es justamente este proceso ascendente el que somos invitados a vivir en la Eucaristía y que se realiza cada vez que nosotros comemos de este pan y este cáliz y celebramos este misterio extraordinario. Vean, y he querido poner de relieve este detalle de la doxología, del ascenso paulatino que vamos viviendo a lo largo de toda la plegaria eucarística hasta ofrecernos nosotros con el Hijo al Padre en la comunión del Espíritu, para que nosotros captemos cómo no hay nada en la celebración eucarística que no tenga significado. No hay ningún gesto, ninguna palabra, nada de lo que en la Eucaristía se realice que no tenga un profundo sentido. Por eso no podemos vivir la Eucaristía pensando en lo que está pasando afuera o atentos a lo que está pasando alrededor o al teléfono o a cualquier otra cosa, porque de lo contrario nos perdemos de esta riqueza extraordinaria, guardando las distancias infinitas de la comparación. Yo estoy seguro que ninguno iría a un espectáculo o a una película de cine y no estaría atento, porque si uno no está atento a lo que está aconteciendo, después no entiende, no logra captar el significado de aquello. Pónganse a pensar, me viene a la mente lo que podría estar en un circo. Y si yo me distraigo en el momento en que el payaso está contando el chiste, yo después vuelvo la cara, yo oigo a todo el mundo riéndose, pero yo no sé de qué se están riendo, no logro captar de qué se están riendo. Guarden las distancias infinitas de la comparación. Pero cuando yo en la Eucaristía me distraigo, cuando estoy atento a otra cosa, me pierdo y ya no logro conectarme. Por eso la conexión con la Eucaristía debe comenzar antes de la misma Eucaristía. Ya debemos venir desde nuestra casa preparados, ojalá habiendo leído las lecturas de la palabra que se van a proclamar, habiéndolas orado y reflexionado un poco en la casa, en familia, ojalá, sería lo ideal. Y entonces venir a la Eucaristía, ponerme en actitud de oración, pedirle al Señor el don de su Espíritu, para entonces poder comenzar a vivir este misterio como un misterio grandioso como lo es en realidad. No dependiendo del teléfono, de si el Padre va a durar 30, va a durar 40 o 45 minutos, no dependiendo de cómo vino aquel, o si vino o si no vino, o de lo que hizo el sacristán o la sacristana, no dependiendo de nada, sino únicamente de la grandeza de aquello que se está realizando y en lo que el Señor me está dando a participar del gran misterio de la Pascua, de su muerte y su resurrección, que se me da como alimento. Queridos hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Ese es el misterio de la Eucaristía y no acabaríamos de hablar de él nunca. Yo les recomiendo que puedan, aquellos que les guste leerse la encíclica Ecclesia de Eucaristía del Papa San Juan Pablo II, u otros muchos escritos de los papas que hay con respecto a la celebración eucarística. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguir un libro pequeñito que se llama, creo que cinco panes y 2 peces, creo que se llama. Es un escrito pequeñito, un libro pequeñito del cardenal Francisco Javier Bantuan, un cardenal vietnamita. El cardenal Bantuan, que ya murió, está en proceso ya de beatificación, fue elegido obispo en la coyuntura histórica en que Vietnam se dividió entre el norte y el sur, en una parte comunista y otra parte no comunista. Pero en aquel momento, cuando el comunismo llegó, comenzaron a proscribir toda expresión de fe, y el entonces obispo, acababa de ser elegido obispo, fue encarcelado. El cardenal Bantuan pasó 18 años en la cárcel
confiscado a una celda insignificante. Este libro y otros de él recogen su testimonio del cómo él sobrevivió en esas circunstancias inhumanas y en el fondo señala con toda claridad cómo fue la Eucaristía la que lo sostuvo. El cardenal Bantuán cuenta de cómo algunos feligreses le llevaron en un frasquito de medicina un poquito de vino y le llevaron escondida una hostia, y cómo él en secreto, tomando 2 gotitas de vino y una gotita de agua en la palma de la mano, con un pedacito de la hostia que le habían llevado, él celebraba de memoria todos los días la Eucaristía. Y cómo fue la Eucaristía la que le permitió no enloquecer en una celda en la que no tenía casi ventilación, en la que no había luz, en la que vivía confiscado en la soledad. Hay un testimonio bellísimo porque los guardas que lo maltrataron mucho, lo torturaron mucho, a un momento determinado le preguntan que si él los odia, y el cardenal les dice que no, que él no los puede odiar, y entonces ellos se admiran y le preguntan cómo es que no los odia, y la razón de ser está acá. Cuenta el cardenal cómo después esto fue haciendo que muchos se convirtieran, y cómo pasaban las noches en adoración eucarística, guardaban una fraccioncita pequeña de la Eucaristía envuelta en el papel papel como de aluminio que cubre los cigarros, los paquetes de cigarros, y entonces se lo iban pasando unos a otros y todos permanecían en adoración del Santísimo Sacramento. Ojalá pudieran leer, hay tanta literatura bellísima con respecto a eso que no acabaríamos nunca, pero he querido estos programas dedicarlos a la Eucaristía para invitarlos e invitarme yo mismo a que no perdamos de vista la riqueza que este misterio encierra y a que podamos vivirlo con toda intensidad. Él es el centro de nuestra fe. Una persona que tiene sus raíces, las raíces de su fe hundidas en la Eucaristía, es una persona que en medio de las dificultades se sostiene y no titubea. Es una persona que nunca se alejará de la iglesia. Es una persona que nunca claudicará de su fe. Ténganlo esto por seguro. Bien, queridos hermanos y hermanas, su espacio, esta es nuestra fe. Ha sido un espacio, es un espacio dedicado a ayudarnos a profundizar cada vez más en aquello que nuestra iglesia nos enseña a creer, en la fe que ella nos transmite. Hasta hoy vamos a realizar este programa en lo que va de este año, obviamente. No estoy diciendo que ya no vamos a volverlo a hacer, pero damos lugar a los días siguientes, que son días de preparación inmediata a la celebración de la Navidad, y entonces Dios mediante, ya en enero, en la fecha en que se les comunicará, Dios mediante, si nada lo impide, podremos nuevamente retomar este espacio, esta es nuestra fe. Gracias de nuevo por toda su atención, por su comprensión, por su benevolencia, por permitirme compartir esta hora semanal con ustedes. Dios bendiga sus casas, Dios bendiga sus hogares, sus familias, y que la celebración de la fiesta de la Navidad sea ocasión de gran alegría, de alegría profunda en la unión familiar para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Feliz noche para todos y para todas.